nuestras primeras lecciones hemos aprendido mucho. Aprendimos cómo llegar a ser hijos de Dios al recibir a Jesús como nuestro Salvador. Aprendimos muchas cosas acerca de Dios y acerca de los enemigos del cristiano y cómo tener la victoria sobre ellos. ¿Cómo hemos aprendido todas estas cosas? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es que la tenemos? ¿De qué trata? ¿Cómo podemos comprender la Biblia? Estas son preguntas muy importantes y vamos a encontrar las respuestas en esta nueva clase. La palabra de Dios. Empezamos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la santa palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros y es el libro más importante del mundo. La primera parte de la Biblia se llama el Antiguo Testamento y fue escrito antes de que Cristo viniera al mundo. La segunda parte de la Biblia se llama el Nuevo Testamento y fue escrito después de que Cristo regresó al cielo. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que tenemos la Biblia? ¿Quién la escribió? Dios mismo es el verdadero autor de la Biblia. Aunque utilizó a muchos hombres para escribirla, Dios le dijo a esos hombres que debían escribir. Incluso les dijo qué palabras debían usar. Mira lo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Te invito a que lo leas. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hace mucho tiempo, Dios utilizó a un hombre llamado Jeremías para que escribiera parte de la Biblia. Jeremías capítulo 30, versículo 2. Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías obedeció a Dios y escribió el libro de Jeremías. El Espíritu Santo le dijo a Jeremías exactamente lo que debía escribir y él escribió las palabras. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Cada libro en la Biblia fue escrito de esta manera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así fue escrita la palabra de Dios y así se ha conservado de generación en generación. Respondemos a otra pregunta. ¿Se escribió algún otro libro de la misma manera? No, es la respuesta. La Biblia es el único libro que fue inspirado por Dios. Cuando el último libro de la Biblia fue escrito, quedó completa la palabra de Dios. La palabra de Dios advierte que nadie debe agregarle o quitarle cosa alguna a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Ahora bien, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia nos dice cómo el hombre dejó a Dios y escogió el pecado y cómo Dios dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Nos dice que Dios nos amó tanto que desea que lleguemos a ser sus hijos al recibir a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia es el libro más importante en el mundo porque nos dice cómo ser salvos y cómo recibir la vida eterna. El apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es un pequeño tip, un pequeño consejo. Dios nos dio este maravilloso libro para que podamos conocer la verdad. La palabra de Dios nos dice la verdad en cuanto a nosotros mismos. Nos dice la verdad en cuanto al pecado, en cuanto a Satanás, en cuanto a la salvación y en cuanto a Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Lee la palabra de Dios. ¿Cómo podemos comprender la Biblia? Hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de comprender. ¿No sería maravilloso si todos tuviéramos un maestro que supiera todo en cuanto a Dios y su palabra? Existe ese maestro. Él es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos la palabra de Dios.
Desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él vive en cada creyente. El Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Sin el Espíritu Santo no podríamos comprender la palabra de Dios. Debemos estar agradecidos que Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Y cada vez que leemos la Biblia, debemos depender del Espíritu Santo para enseñarnos su palabra. A esto se refería David cuando hizo esa famosa oración. Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así respondemos a esta pregunta: ¿cómo podemos comprender la palabra de Dios? Ahora bien, otra pregunta más. ¿Qué quiere Dios que hagamos con la Biblia? Vamos a hablar de 4 cosas que Dios quiere que hagamos con la Biblia. En primer lugar, leerla todos los días. En segundo lugar, creer lo que dice. En tercer lugar, memorizar versículos. Y en cuarto lugar, obedecerla. Vamos a detallar cada uno de estos puntos. Cada una de estas 4 cosas que Dios quiere que hagamos con la Biblia. En primer lugar, leer la Biblia todos los días. ¿Por qué debemos leer la Biblia diariamente? Debemos leerla porque es la manera en que Dios nos habla y nos dice lo que quiere que sepamos y lo que quiere que hagamos. La Biblia es tan importante para nuestra vida espiritual como comer alimento es importante para nuestra vida física. No podemos vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 4. Este es el primer punto, leer la Biblia todos los días. El segundo punto es: cree lo que dice la Biblia. No podemos agradar a Dios sin fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué es la fe? De esto hemos hablado infinidad de veces, se nos ha compartido muchas veces, pero lo volvemos a repetir porque seguramente hay personas que no saben el significado de la fe. Hay personas que son nuevos en el Evangelio y necesitan todavía esa leche. ¿Qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice. La fe es creer lo que la Biblia dice. Si otros quieren dudar de la Biblia, déjalos. Decide tú en tu mente que la Biblia es la santa palabra de Dios. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Una vez, un gran predicador llamado Moody quería tener más fe. Él oró mucho pidiéndole a Dios que le diera una fe muy grande, pero no parecía que tenía más fe. Luego un día leyó este versículo en la Biblia, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Moody entendió la verdad. Entendió que la fe viene por la palabra de Dios. Empezó a leer y a estudiar la palabra de Dios, y al hacerlo creyó lo que leía. Su fe creció más y más. Te hago la pregunta: ¿te gustaría tener más fe? Te doy la respuesta. Entonces, lee la palabra de Dios. Cree lo que dice la palabra de Dios. Obedece lo que dice la palabra de Dios. Tercer punto. Memorice versículos de la Biblia. La Biblia es la espada del Espíritu. Esto significa que es nuestra arma para usar contra Satanás. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús utilizó siempre la palabra de Dios. Jesús había memorizado las Escrituras y las utilizaba para derrotar a Satanás. Cada vez que Satanás lo tentó, Jesús dijo: escrito está, y repitió una cita de las Escrituras. De esta manera Satanás fue derrotado. Si queremos tener victoria sobre las tentaciones de Satanás, debemos memorizar la palabra de Dios. Esto es, guardar la palabra de Dios en el corazón.
Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra de Dios nos va a ayudar a ser una buena persona. Nos va a ayudar a ser testigos para Cristo. No testigos de Jehová, que hay muchas personas que nos preguntan que si somos testigos de Jehová. No lo somos. Hay muchas personas que preguntan, oye, si no sois testigos de Jehová, ¿por qué ponéis a lo mejor la imagen de un personaje bíblico? Eso no quiere decir que seamos testigos de Jehová. Usamos esa imagen, es un dibujo para representar o para identificar el espacio. No estamos diciendo que somos testigos de Jehová. Hemos visto muchos comentarios de personas que nos dicen, sois testigos de Jehová porque habéis usado una imagen de fondo, por ejemplo, de Jesús con la suegra de Pedro. ¿Qué imagen puedo poner de ese tema que estamos tratando si Internet no me lo ofrece? Usamos esa imagen, pero no somos testigos de Jehová. Algo bueno tienen los testigos de Jehová y es que en el tema de hacer creaciones, sí que lo hacen con cada detalle que presenta la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a la creatividad con la que hacen los dibujos. Así que también respondemos a esta pregunta. No somos testigos de Jehová. Somos testigos de Cristo. Somos testigos para Cristo. Si usa sus propias palabras al hablar con otros, quizás digan, esa es su opinión. ¿O quién le ha dado la autoridad de decirme a mí lo que yo debo hacer? Pero si tú citas lo que la Biblia dice, sus palabras tendrán poder porque serán palabra de Dios. Memorice versículos de la Biblia. Obedezca la palabra de Dios. Este es el último punto. Obedece la Biblia. La Biblia contiene verdades que debemos creer, promesas que debemos apropiar, mandamientos que debemos obedecer. El Señor desea que le obedezcamos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Cuando Dios le dice en su palabra que usted debe hacer algo, entonces hágalo. Dios bendice a los que obedecen su palabra. Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. Lucas capítulo 11, versículo 28. Empiece ahora. Empiece a leer la palabra de Dios todos los días. Consigue una Biblia con letra fácil de leer. Escoja un horario fijo para leer su Biblia, orar cada día. Para la mayoría de los cristianos es mejor leer la primera hora por la mañana. Digo esto porque a lo mejor por la tarde, después de mucho trabajo, uno está fatigado y uno a veces no tiene ganas de leer la palabra de Dios. Qué bueno que leamos la palabra de Dios en todo momento, aunque estemos cansados, porque el Señor nos dará las fuerzas. Pero si no puedes en la noche porque llegas tarde del trabajo, hazlo en la mañana, al despertarte. Empiece con el Evangelio de Juan. Al leerlo, note las palabras creer, creyere, cree. Subraye estas palabras en su Biblia. El Evangelio de Juan fue escrito para ayudarnos a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y como nuestro Señor Salvador. A mí cuando me han preguntado, oye, ¿cómo empezar a leer la palabra de Dios? Siempre decimos, pues empiezas desde el Génesis y terminas en Apocalipsis, en orden, ¿no? La recomendación que yo hago, personal, es que empieces por el Evangelio de Juan. Es mi opinión. Empieza por los Evangelios. Yo empiezo por el Evangelio de Juan. Hablando de Juan, mira lo que dice el Evangelio, capítulo 20, verso 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de leer el Evangelio de Juan varias veces, usted querrá leer todo el Nuevo Testamento y después toda la Biblia.
Cuando usted encuentre un versículo que le guste, memorícelo. Dios promete bendiciones especiales a los que aman su palabra y piensan en ella de día y de noche. Cuando usted aprenda una verdad hermosa en la palabra de Dios, compártela con otra persona. Recuerde que la razón más importante para estudiar la palabra de Dios es conocer mejor al Señor Jesús, llegar a ser más como Él. De esta manera, tú puedes estar seguro de que tienes vida eterna. Antes de terminar esta lección, esta clase, vamos a leer 3 versículos de la palabra de Dios. Estos son los primeros 2. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué quieren decir estos versículos? Nos dicen que la Biblia, la palabra de Dios, es el testimonio de lo que Dios ha dicho. En la Biblia, Dios dice que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene vida eterna. Si no la ha recibido, no tiene vida eterna. Eso es fácil de entender, ¿verdad? El tercer versículo nos dice algo que Dios quiere que todos sepamos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué quiere Dios que usted sepa? Él quiere que usted sepa que tiene vida eterna. Un verdadero creyente no tiene por qué decir espero que sea salvo o pienso que tal vez tengo vida eterna. No. Usted puede decir con confianza sé que soy salvo, sé que tengo vida eterna porque Dios lo dice en su palabra. Debemos estar agradecidos por la palabra de Dios. Como te he dicho hace unos minutos, busca una Biblia. Este espacio que ofrecemos de reflexiones, de estudios bíblicos, de escuela bíblica, está patrocinado por Librería Los Olivos. Es la librería cristiana que tiene este ministerio de Radio Solidaria. Y hay Biblias súper económicas, para todos los gustos. Te invito a que leas su página web para conocer un poquito la visión que tiene Librería Los Olivos. Te invito a que obtengas más información en su página web de Biblias, de libros que te pueden ayudar. De hecho, la Biblia que yo tengo la adquirí en Librería Los Olivos. Así que si tú quieres una, ponte en contacto con Librería Los Olivos y te dirán cuál es la mejor Biblia para ti o qué tipo de Biblia a ti te gusta. Además, los precios son económicos. También te digo que con la compra de un producto en Librería Los Olivos entras en un concurso diario. Ahí lo dejo. No estoy haciendo spam, ¿no? Estoy dando un poquito de publicidad. Debemos estar agradecidos por la palabra de Dios. La Biblia es la santa palabra de Dios y Dios desea que yo la lea, que la crea, que la memorice, que la obedezca. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11.